destrozado. El próximo gobierno no va a recibir un país, va a recibir ruinas. Entonces la situación es extremadamente seria, no podemos improvisar, peor aún, votar por los que cómplices de Moreno que nos destrozaron. Claro, ha habido pandemia, pero no tenía que afectarnos como nos ha afectado. No se hizo nada para proteger la economía. Les pongo un ejemplo. Antes del terremoto de abril del 2016, revisen, el Fondo Monetario estimó que íbamos a decrecer 4.5%. Con terremotos, juicios perdidos contra Occidente, al Chevron, apreciación del dólar, solo decrecimos 1.5%, porque tomamos las medidas adecuadas. Y el 2017 ya estábamos creciendo. Ahora vamos a crecer 11%. Es una crisis gravísima. No es momento de aventureros, no es momento de banqueros que han gobernado con Moreno. Hay que retomar esas políticas que tanto prosperidad nos dieron desde 2007 al 2017. Economista, si bien es cierto, la situación ha sido compleja, el Estado adeuda todavía a maestros, adeuda a los médicos, quienes son los que han enfrentado la pandemia. ¿Qué decir al país? ¿Cómo sería la actualidad si se hubiese manejado los recursos de otra manera y de igual manera el tema de la pandemia? Hubiéramos tal vez decrecido, como algunos países, aunque hay países que no están decreciendo, pero son la excepción, pero no 11%, no hubiera aumentado la pobreza absoluta. A nosotros en el 2016, pese a que decrecimos 1.5 por el terremoto, no nos creció la pobreza absoluta, porque usted puede evitar eso. No aumentó la desigualdad, no aumentó la inseguridad. Ahora ha aumentado pobreza, desigualdad, inseguridad, ya no sirven los servicios públicos, la corrupción campea, de nuevo volvieron los tramitores al registro civil, hay que pagar por los cupos en la universidad, en los colegios. Eso no tiene nada que ver con la pandemia. Tiene que ver con un gobierno corrupto que ha sido protegido, encubierto por la prensa, cierta prensa, por los banqueros, por las autoridades del gobierno, del Estado, fiscal, contralor, que se apoderaron ellos del Estado. ¿Para qué? Para perseguirnos. Eso es todo. Entonces, podía ser diferente. Por ejemplo, nunca se hizo un paquete de ayuda potente para los más pobres como lo que está ofreciendo Andrés Arauz, que ahora sin sangre en la cara lo están criticando, por ejemplo, los banqueros. $1.000 a 1 millón de familias. Eso sería $1.000 millones. Uy, ¿cómo se va a dar $1.000 millones? Primero eso lo sugiere el Fondo Monetario lo está sugiriendo en otros países, pero una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que impone. CEPAL también lo sugiere. Es transferencia a la familia, en este caso de golpe, para que la recuperación sea más rápida. Pero $1.000 millones ahora es 1% del PIB, que está en 100.000 millones, un poco más. Bueno, en el año 83, Osvaldo Hurtado, ¿se acuerdan de la securitización? Que el gobierno, que el Estado adopte las deudas que tenían los empresarios. Eso nos costó $1.300 millones, pero con una economía de 20.000 millones. Ahí no había problema, porque era para los ricos. Ahí no había problema. El salvataje bancario en el 99 nos costó unos $8.000 millones, una economía de $30.000 millones. Pero ahí no había problema, porque era para los banqueros. Pero dar $1.000 millones a las familias pobres para recuperar la economía, ahí sí es demagogia, no saben lo que están hablando, ya basta. Sabemos lo que hacemos y es la manera más rápida de reactivar la economía, darle capacidad de compra a 1 millón de familias. Economista, si bien es cierto, en la época en que usted estuvo a cargo del periodo presidencial, el petróleo también fue bajo y usted logró grandes obras. Hoy el petróleo no ha estado tan bajo, pero obras en cuanto a vialidad, en cuanto a salud, en cuanto a educación, es lo que menos se ha visto en el país. No solo eso, Elena, el asunto es más grave. Bueno, en honor a la verdad, tuvimos años de bajos precios, 2015, 2016, 2008, 2009, pero también tuvimos años de buenos precios, 2011, 2012, y se hizo una inversión histórica. Sin embargo, pues es una forma muy fácil para aquellos mediocres, envidiosos, que dicen es que Correa fue suertudo para tratar de justificar la inmensa obra que hicimos. Hay una medida muy fácil. Igualito le pasó a los municipios, a la prefectura, porque ellos reciben proporcionalmente el ingreso que recibe el gobierno central. Es decir, si a nosotros nos aumentó el ingreso petrolero, también lo aumentó. A Nueva Loja, también lo aumentó a Cuyabeno, le aumentó, qué sé yo, a Quijo, al Chaco, a Quito, a Guayaquil. Si nosotros triplicamos la recaudación tributaria porque luchamos contra la evasión, que era la mayor forma de corrupción, también lo aumentó a Quito, Guayaquil, Cuyabeno, Chaco, Quijo, Xuxufindi, Nueva Loja. ¿Y qué gobierno local, municipio, prefectura hizo de lejos lo que nosotros hicimos como gobierno nacional? Es porque sabemos hacer las cosas y se transformó al país. Este gobierno no ha tenido los precios bajos que nosotros tuvimos.
El 2017 se habían recuperado los precios, recuperado la economía, estábamos creciendo, pero votó a la basura el programa ganador en las urnas, rompiendo la democracia. Eso es imposible en un país desarrollado, que se vote por las políticas progresistas y nos engañen y adopten el más cruel neoliberalismo. Eso no existe en un país desarrollado. A los 2 meses se cae ese gobierno. Allá, por destruir a Correa, lo aplaudieron los medios de comunicación, ciertos canales de banqueros, y mire lo que produjeron, ¿no? Esta tragedia que estamos viviendo. Pero en todo caso, impusieron el neoliberalismo y destruyeron al país, porque es un sistema totalmente inadecuado para la realidad del país. Entonces, pero no solo eso, le decía Elena, se quedó corta. No solo que no aprovecharon la recuperación del precio del petróleo. Y les muestro, cuidado, hablemos con cifras, porque ese es otro de los problemas del país. Se dice cualquier cosa sin cifras. Pueden ver en el Banco Central, pueden ver en el Ministerio de Finanzas, en el propio acuerdo con el fondo, cómo la deuda externa en el 2006 fue 21.8%, déjenme poner los lentes, los años no pasan en vano, 21.8%, en el 2016 25.7%, pero con Moreno, que no ha hecho nada, va a ser 52%. Revise. El 2006 la deuda externa era 10.215 millones, 2016 25.679, es decir, en 10 años aumentamos 15.000 millones la deuda externa, que es la importante. Pero invertimos 100.000 millones de dólares. Eso es como haberse comprado una casa nueva de 100.000 dólares, pero solo deber 15.000 dólares. Tremenda responsabilidad, tremendo buen negocio. Ya no paga arriendo, tiene techo propio, vale 100.000 dólares la casa, pero solo debe 15.000 al banco. Estos señores en 3 años y medio se han endeudado de más de 20.000 millones de dólares y no han puesto un adoquín, pues. No han puesto un poste de alumbrado público. ¿A dónde se ha ido esa plata? Se ha ido fuera del país. Entonces no es solo el ingreso petrolero que no lo aprovecharon. Ellos sí han dejado sobreendeudado al país. En este momento el coeficiente de deuda PIB, que yo lo dejé en 38% total, deuda externa solo 25%, ellos lo tienen en más de 55% total y deuda externa solamente en 52%. Ellos sí han endeudado al país, lo peor de todo. No para pagarle a los médicos, no para reactivar la economía, no para hacer obras tan necesarias para sucumbir, para financiar la fuga de capital de los banqueros, de la argolla que nos gobierna, y toda esa plata ha sido afuera. El país ha quedado endeudado, la economía quebrada y la plata afuera. Todo eso cambiará si, Dios mediante, ustedes nos apoyan y ganamos las próximas elecciones y juntos recuperamos el futuro. Economista, se empieza a escuchar ya y el temor ante la ciudadanía existe de que nos hagan un paquetazo, de que el próximo año contemos ya con un paquetazo, ciertas cosas ya han subido, la gasolina y hay variantes en los precios, todo esto. ¿Cree usted que el país está preparado para un paquetazo el próximo año como está la economía a nivel mundial? Es lo menos adecuado, la gente no entiende nada. Para ellos todo empieza y termina por el sector fiscal, subir impuestos, bajar gastos, y eso hace estallar la economía. Revise los organismos internacionales, CEPAL, Banco Mundial, Fondo Monetario, Unión Europea. Hay que tener una política fiscal expansiva, obra pública. Cuando usted hace una escuela, no solo es los niños que se benefician, los niños son los que se benefician. Se beneficia la economía de la construcción, porque hay un arquitecto que va a hacer los planos, un ingeniero que va a supervisar la construcción, obreros, albañiles, el carpintero que hace las puertas. Y todo eso van a tener un ingreso que con ellos se crea demanda, van a comprar la tienda de la esquina, el tendero paga el alquiler, el dueño del inmueble va al restaurante, con eso el dueño del restaurante paga el mesero. Y así se reactiva la economía. Entonces lo que se sugiere es lo contrario de lo que está haciendo esta gente, una política fiscal que se llama expansiva, de recuperación, y lo que están haciendo es imponiendo lo que se llama una política fiscal recesiva o de austeridad que quiebra a las naciones como a Grecia, que 10 años ha mantenido en crisis esta clase de política, por hacerle caso al Fondo Monetario. Y esto ya está establecido por este gobierno cobarde, porque ni siquiera lo asumieron ellos, lo dejaron firmado. Establecen que el próximo año, en forma permanente, el presupuesto del Estado tiene que reducirse en 3.000 millones. Eso significa menos médicos, menos hospitales, menos carreteras, menos subcentros, menos unidades del milenio. Pero además, en el 2022 dejaron comprometido que el IVA tiene que subir del 12 al 15%. Todo eso tendrá que renegociar el próximo gobierno. Economistas, sabemos también que la propuesta del gobierno actual es que ya se abran de nuevo las escuelas unidocentes. Cuando ustedes las cerraron y crearon grandes escuelas, crearon escuelas del milenio a nivel nacional y la educación cambió. ¿Qué decir ante tan
tanta situación, tanta maldad puede decirse que existe, que según ellos aducen de que lo hacen para que los niños no tengan que caminar, no tengan que trasladarse por el peligro. Usted sabe, actualmente se inventan cosas por tratar de hacer quedar mal a las grandes obras que usted dejó inaugurando y que se vio los cambios en educación. Usted lo ha dicho, ¿no? Es que eso es tan tonto. Si es verdad lo que están diciendo, para que los niños no tengan que caminar, eso es tan tonto como cortarse la cabeza para curarse el dolor de cabeza. El remedio es mucho más caro que la enfermedad. Si supuestamente los niños tienen que caminar, bueno, hay que poner transporte. Pero no es que hay que suprimir las escuelas del milenio y volver a las escuelas unidocentes que tienen la peor educación. Todo eso es corrupción, Elena. Es un acuerdo con Pachacuti y la CONAIE porque esas escuelitas servían para dominar a la comunidad. Normalmente en esa escuelita está el hijo del dirigente de la CONAIE y con eso politizan a la comunidad. Perdieron ese poder. La educación libera. Ya iban a una escuela del milenio con 1.200 estudiantes, con plantas de profesores completas, 32, 36 profesores de inglés, de deportes, de internet, de computación y todas estas cosas, y ya pierden el poder. Entonces, por eso es que están reabriendo esas escuelas unidocentes, porque ellos saben que es la peor educación, pero no les interesan los pobres, les interesa sus espacios de poder. Que no sean criminales, hay que retomar esas escuelas. Si había problemas, que seguro hubo, porque nosotros enfatizamos, por ejemplo, las escuelas en el campo, en la Amazonía, pero la Amazonía tiene 44% del territorio nacional y menos del 5% de la población. Y por eso era complicado llenar esas escuelas, pero peor es tener las escuelas unidocentes, pues. Había gente que tenía que viajar 2, 4 horas en canoa. Bueno, hay que ver cómo se les pone internado, como hicimos en Nuevo Rocafuerte. Ahí la escuela tiene internado para que pasen de lunes a viernes, mantenidos, viviendo en función del Estado, ¿no? Con comida, con cuarto, etcétera, para que puedan estudiar esos chicos, los pobres entre los pobres. Pero no, buscaron los pretextos para decir, hay problema de transporte, hay que cerrar las escuelas. O sea, les duele la cabeza, se cortan la cabeza. Qué absurdo. Es criminal lo que están haciendo y son de las tantas cosas que tenemos que retomar, porque escúchenme, sucumbíos amazónicos, sobre todo los más pobres, sobre todo las comunidades indígenas. Ecuador nunca necesitó de esclavitud, nunca necesitó de segregación racial como en Estados Unidos, como en Sudáfrica, el apartheid. Fue suficiente la peor educación para los más pobres para mantenerlos siempre excluidos. Queremos liberarnos, queremos alcanzar el buen vivir, tenemos que mejorar la educación. Y para eso los maestros son indispensables, estas escuelas del milenio son indispensables, muchas cosas son indispensables, pero se empezó. Y tenemos que continuar para darle la mejor educación, sobre todo a los más pobres. Economista, sabemos que usted aquí en Sucumbíos inauguró grandes obras. Una de ellas dejó sentado Puerto Providencia, Manta, Manaos. ¿Qué decir ante que nunca tuvo esto, nunca lo pusieron a caminar, la inauguraron y se quedó ahí? Pues no solo eso, pues refinería el Pacífico. Y lo que estaba caminando quisieron destruirlo, Yachay, la Iquique. Entonces, este gobierno es patológico. Mira, se dejan guiar por el odio, y sobre todo los jóvenes que me escuchan. Aprendan de esto. Ustedes no conocieron el viejo país, ya lo están sufriendo. Porque antes era así. Antes era corrupción generalizada, abandono, no había obra pública, los servicios públicos eran de la peor calidad. Se repartían los hospitales para comprar votos, las escuelas las dominaba el MPD, las universidades también. Se vendían los cupos en las escuelas, los tramitadores del registro civil. Eso era el viejo país. Nosotros acabamos con ese viejo país. Ha vuelto. Pero no solo que no construyen, destruyen, porque porque están motivados por el odio. Y su odio es tan grave, queridos jóvenes, y aprendan de eso, nunca caigan en eso. La vida es demasiado corta para odiar. Y el odio destruye sobre todo al que posee ese odio, más que el que recibe ese odio. Algunas veces hacen daño, ¿no? A nosotros nos han hecho daño. Yo tengo 38 procesos penales, una placa a la infamia, me quitaron la pensión vitalicia, me están embargando la única casa que tengo en Quito, ¿no? Entonces, sí, algunas se hacen daño, pero ellos también se hacen daño. Pero no les importa, porque por el odio no buscan el buen vivir de los demás, no buscan su buen vivir, buscan el mal vivir de aquellos que odian. Y todo vale para el mal vivir de aquellos que odian, para hacerle daño a Correa. Y por eso pararon Puerto Providencia, por eso pararon Refinería del Pacífico, por eso dijeron el puente a ninguna parte, por eso dijeron tratan de destruir las universidades emblemáticas, las escuelas del milenio y tantas cosas más. Si ganamos, gracias a su apoyo, el próximo 7 de febrero, recuerden que ahora somos listas 1 y hay que ganar
presidencia y mayoría en asamblea para revertir todas las leyes perversas que ha hecho este gobierno, vamos a retomar todos estos proyectos porque son proyectos para tu buen vivir. Puerto Providencia es parte del eje Manta-Manaus, que es un eje multimodal. Multimodal significa que puede llegar vía marítima al puerto de Manta, vía aérea al aeropuerto de Manta, de ahí por tierra, de ahí por río hasta Puerto Providencia, ya tenemos los carreteros, de ahí por río hasta Colombia, Perú, incluso Manaus y Belén, ya en la costa atlántica de Brasil, y puede ser otra vía de comunicación y de exportaciones. De hecho, ya estábamos exportando, pero a este gobierno no le interesa y paró absolutamente todo. Todo eso se retomará, porque nosotros sí nos guiamos por amor de patria y por el buen vivir de todas y todos los ecuatorianos. Economista, sabemos que usted dentro de su periodo nos ofrecieron la universidad aquí en Sucumbíos. ¿Qué pasó con este tema de la universidad? Aclarar a la ciudadanía, porque siempre nos han preguntado, pregunten al economista, ¿qué pasó con la universidad que nos quedaron debiendo? Fallamos, pero no pude cumplir todo, pero ¿con cuánto cumplimos, no? Pero así es. Ha sido un poco la injusticia, ¿no? La vida pública es ingrata. Porque ustedes saben que nuestro gobierno transformó Sucumbíos solo en Nueva Loja. Mire, si hubiera sido mala fe como este gobierno y mediocre, encontramos un centro comercial que había empezado a hacer un tipo abad, me acuerdo que era del MPD, alcalde de Nueva Loja, ¿verdad? No sé si usted lo recuerda, ¿ya? Sí. En lugar de perseguirlo, meterlo preso, decirle que es una bestia, lo que hicimos fue reconocerle los costos y hacer el centro de atención ciudadana espectacular que tiene en estos momentos Nueva Loja. Eso es ser constructivo. El puente sobre el río Aguarico, el prefecto se había quedado colgado, no tenía plata, capacidades técnicas, era un prefecto de Pachacuti, me parece. Opositores. Sí. ¿Qué hicimos? ¿Perseguirlo, meterlo preso? No, eso perjudica a la ciudadanía. Apoyarlo y asumimos el costo y nosotros acabamos el puente. Entonces, solo por ponerle un par de ejemplos de cuando se tiene una visión constructiva de las cosas y lo que es un buen gobierno. Pues con este gobierno lo que se ha hecho es persecución, destrucción total, pero se me olvidó la idea principal. ¿Cuál fue su pregunta exactamente, Elena? Y que el tema de la universidad, ¿qué pasó que nos quedamos aquí? Entonces, recuerden todo lo que se hizo, pero no alcanzamos a hacer todo. Pero sí hay un poco de injusticia, ¿no? Porque como están acostumbrados de nosotros a esperar muchísimo, nos reclaman lo que faltó. En cambio, a los pésimos gobiernos aplauden lo poquito que hizo. Gracias, algo dieron. Lo mucho parece poco, ¿no? Uh-huh. En nuestro caso. Y en los casos de los mediocres, lo poco parece mucho. Entonces no hay que ser tan injusto. No pudimos hacer todo, pero siempre dijimos que Sucumbíos necesitaba una universidad. Me parece que hubo un problema en los terrenos, no me acuerdo muy bien, pero obviamente hay que hacer esa universidad en Sucumbíos. Y les pido disculpas si no alcanzamos a hacerla. Economista, también le faltó el tema del Hospital Marco Vinicio Isa, un cambio tremendo que usted realizó, la construcción que hizo del hospital. Allá le iba a reclamar que había faltado hacer el hospital, sí lo acabamos, y tremendo hospital, y gracias a Dios que lo acabamos, porque imagínense esta pandemia sin el hospital. Sí, hubiera sido tremendo. Economista, ¿cómo ve usted las elecciones del próximo año? ¿Tiene las garantías de que existirá la democracia, de que como el pueblo decida, se va a respetar? En absoluto, porque si mire la trampa que ha querido hacer. ¿Cuándo ustedes recuerdan que haya habido tanto viacrucis y tanto problema para inscribir un binomio? A mí me decían autoritario porque no me se metía a Teleamazonas, Ecuavisa, los banqueros, porque gobernamos para el bien común, porque tomamos decisiones, teníamos personalidad. Pero, ¿cuándo en la vida vieron en nuestro gobierno que tuvo problemas para inscribirse Lazo, Noboa, Gutiérrez, quien quiera? ¿No? Habían todas las garantías. Ahora es poco menos que un milagro que podamos participar, el binomio que encabeza todas las encuestas. Hoy se están peleando entre Lazo y el gobierno. Para ver si has entrado o no a Noboa. El gobierno quiere dejarlo entrar porque nos quita a todos un poquito para ver si logran una segunda vuelta y todos se unen contra nosotros.
porque saben que con nosotros no tendrán. Moreno no solo repartió la patria, Consejo Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, jueces, todo, sino que se declaró emperador, dijo que sus decisiones estaban por encima de la Constitución. Y en vez de mandarlo al manicomio, ese pobre hombre, lo apoyaron. Y se tomó la Corte Constitucional, declaró vacancia constitucional 7 meses, puso Corte Constitucional servil. Y mire cómo estamos ahora. Lo que estamos ahora viendo es sobre todo consecuencia de esa consulta popular y del chiflado de Trujillo. En todo caso, con el aplauso de cierta prensa y del gobierno, obviamente. En todo caso, no hay ninguna garantía con estas autoridades locales. Por eso les digo con mucha convicción, votar todo lista 1, somos ahora lista 1, porque tenemos que ganar con una amplia ventaja o estos sinvergüenzas no nos van a dejar ganar. Economista, si bien es cierto, tampoco le dejaron inscribir su candidatura. Pusieron trabas, hubo problemas. ¿Qué decir ante tal vez la injusticia que existe en ciertos momentos y en ciertos momentos sí la aplica? Bueno, las injusticias claman al cielo, dice la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Por mí no se preocupen, yo sabré resistirlo, sabré vencer. No, es que son hasta tontos, con sus mentiras tan burdas. ¿Quién va a creer? Imagínese, Elena, usted es joven, después de 30, 40 años, sus nietos van a leer la historia, y Rafael Correa, después de ser 10 años presidente de la República, 100.000 millones de inversión, transformar la patria, sembrar el país de obras, fue condenado 8 años por influjo psíquico y haber prestado $6.000. ¿Qué va a decir ese chico? Es un héroe, Correa, lo están calumniando, no tienen de qué acusarlo. Entonces son hasta tontos. Sus mentiras no van a prevalecer, lo que están haciendo es inmortalizándonos. A nivel internacional todo el mundo se les ríe y más temprano que tarde se va a derrumbar y sobre ellos mismos sus mentiras. Pero me preocupa la gente que está presa. Jorge Glass, un hombre honesto, imagínense, lo apresaron a él y los derechos lo dejaron en impunidad. ¿Qué más claro puede estar que esta gente es la corrupta que utilizó la lucha anticorrupción para perseguir políticamente a sus opositores? Pero en todo caso hacen daño, ¿no? Yo tengo 38 investigaciones penales, 38. Ni el Chapo Guzmán, Al Capone y Pinochet juntos pues han tenido tanto. Se me sentencia por influjo psíquico y prestar $6.000. En otro caso me sacaron orden de prisión porque un policía que no conozco dijo que le había llamado a ordenar un secuestro. Y cuando le preguntaron, ¿tiene el teléfono? No, lo boté. ¿Se acuerda el número? No, era privado. Y ya dijo que lo obligaron, que era mentira, que Trujillo lo amenazó con meterle 9 años presos si no me involucraba a mí. Y ni siquiera lo ha publicado en los medios de comunicación esto. Se me quita la pensión vitalicia a un presidente que le ganó todas las elecciones. 10 años. A Abdalá Bucaram, a Maguán, nunca se le quitaron la pensión vitalicia porque nosotros no perseguíamos a la gente. Se me quiere embargar mi casa en Quito, la casa de mi familia, mis hijos, la casa que arriendo. Me pagan $1.000 mensuales y con eso pago la universidad de mi hijo, ¿no? Nunca se ha visto tanta maldad. Nunca. Pero esa maldad caerá sobre ellos mismos. Y por último, como en Edad Media, donde no había rehabilitación social, si no se quería satanizar y humillar a los condenados, se pone una placa en Carondelet. Ya Carondelet no tiene gente, no tiene museo, pero sí tiene una placa en la ignominia sobre el caso Sobornos. Pronto esa placa les caerá a ellos mismos sobre sus cabezas, en forma figurada, y se derrumbarán todas sus mentiras, ¿no? Pero qué daño han hecho, y no les ha importado destruirse ellos mismos, porque se han destruido, con tal de destruir a los que odian. A nosotros no nos van a destruir, pero jamás olvidar que destruyeron a la patria. Jamás olvidar. Por eso el próximo 7 de febrero quieren recuperar la patria. Todo listas 1, recuerden, somos listas 1. No somos listas 35, somos listas 1. ¿Qué manera han trabajado también ya usted, justo esa mención de la lista 1 economista, aquí en Sucumbíos, de qué manera se ha trabajado para lograr que los asambleístas, los candidatos asambleístas que ustedes tienen acá, trabajen en conjunto con Arauz y Rabascal a lo que se refiere a la presidencia? Bueno, es difícil en estos tiempos, ¿no? Porque recuerde que la pandemia limita mucho la movilidad, estamos perseguidos. La plana mayor, yo salí sin una infracción de tránsito del gobierno y con 70% de apoyo popular. Hoy tengo 38 procesos penales, una condena a 8 años, una orden de prisión por un secuestro, que no puedo ni siquiera volver al país. Pero lo mismo le pasa a Ricardo Patiño, que tiene una orden de prisión por un discurso en un evento partidista, por Gabriela Rivadeneira, que la acusaron de rebelión, instigar a la rebelión por las protestas de octubre. Luego metieron preso a su padre y ya se olvidan de esas cosas, diciendo que él era el testaferro. Moreno salió diciéndole al país en cadena nacional que ya se había descubierto el testaferro de Gabriela Rivadeneira, su padre, que movía millones. Bueno, fue sobreseído y ni siquiera lo publicó la prensa.
Y ahí hay mucha gente fuera del país, presa, perseguida. Entonces ha sido difícil organizar esta campaña. Nos faltan recursos, luchamos contra billeteras enormes como la de Lazo, como la de Noboa, como la del propio gobierno. Lo que tenemos, ellos tienen todo, menos gente. El pueblo está con nosotros. Entonces sí les pido a los asambleístas hacer un esfuerzo sobrehumano para coordinar la campaña, ya no trabajar 2 o 3 horas, trabajar hasta desfallecer, aquí hasta el 7 de febrero, porque tenemos que ganar esas elecciones, tenemos que ganar mayoría en la asamblea si queremos recuperar la patria, si queremos recuperar esa salud, esa educación, esas carreteras, esas obras para la Amazonía, esa universidad, que ahora sí hay que cumplirla, ¿no? Creo que avanzamos bastante en nuestra época, si no mal lo recuerdo, en el ENO era, y hubo un problema de terrenos por ahí, ¿ya? Ojalá eso se haya solucionado, pero con este gobierno nunca va a tener la universidad. Entonces, para continuar con las cosas pendientes, continuar en esa senda de prosperidad. Entonces, sí, a nuestros asambleístas, un abrazo, ¿no? Todo el respaldo del mundo y a trabajar como si no tuviéramos un solo voto. Economista, si bien es cierto, varios alumnos que se incorporaron o estudiaron en la UNAE nos han escrito y dice que le mandan un fraterno abrazo, un saludo, que lo quieren mucho por todo lo que hizo aquí en Sucumbíos, en cuanto también de la Universidad de la UNAE crear una extensión para acá. ¿Qué decir a esos jóvenes que todavía tienen la esperanza de que cambie el país? Bueno, le voy a leer lo que dice el Papa Francisco. Usted sabe que soy medio curuchupo. Primero le digo a esos jóvenes, lean la encíclica del Papa, que es una maravilla, su tercera encíclica. Yo creo que incluso superior a la Laudato Si, es una maravilla esta encíclica. Y mira lo que dice el Papa. La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante. Nada sirve, somos ecuatorianos, somos inútiles, todos los políticos son ladrones, no tenemos salida. Es la mejor manera, joven, de dominarte. No caigas en esa trampa, que te roben todo, menos la esperanza. Y mira lo que dice el Papa. Aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. Todos son corruptos, hay corrupción generalizada. Es que tú eres corrupto, el que me escucha. No, es una minoría de corruptos. Pero con eso escandalizaron precisamente para robarte la esperanza. Además que los corruptos siempre han sido ellos. Y hay varias formas de corrupción. Corrupción es mal uso del poder en general, para llenarte de plata los bolsillos, pero también para servirte a tus intereses. Por ejemplo, los dueños de los medios. Fidel es un corrupto. Utiliza Teleamazonas para defender sus intereses. El poder mediático para defender sus intereses. Un académico que manipula a sus estudiantes es corrupto. No tiene honestidad intelectual. Tiene influencia sobre los demás y utiliza esa influencia para imponer sus intereses también. Hay muchas formas de corrupción. Pero en todo caso, la mayoría de nosotros no somos corruptos. Que no te roben la esperanza. Somos gente buena. Dominada en estos momentos por el peor gobierno de la historia con la complicidad de cierta prensa, pero podemos recuperar la patria. Entonces, primero quería leerles esto a los jóvenes, lo que dice el Papa Francisco, a no dejarse robar la moral, a no dejarse desmoralizar, así es la forma de inmovilizarnos. Y cuando estamos inmovilizados, cuando no creemos en nada, cuando decimos todos los gobiernos son iguales, todos los políticos son iguales, ¿quiénes dominan? Los medios de comunicación, el gran capital, los grandes empresarios, a no caer en esa trampa. Y le digo, confíen en el país, prepárense de la mejor manera más excelente. Aquellos que han salido del UNAE, ustedes tienen la profesión de profesiones. En sus manos está el presente y el futuro de la patria. Sin educación no habrá desarrollo, ni siquiera democracia. Porque para que funcione la democracia se requiere información, que nos la han robado los medios de comunicación, y formación. Para procesar esa información, tener espíritu crítico, y con mala educación no tenemos esa formación. Entonces, la educación es clave para el desarrollo y para la propia democracia. Y en sus manos está el presente y el futuro. Dicho esto, pues una mala noticia. Ustedes saben que la UNAE también está politizada totalmente. Pusieron ahí un burropié de Moreno del gobierno que está destrozando la sede de la UNAE en Azogues, ¿no? Pero ya queda poco tiempo para que termine esa pesadilla. Recuperamos la patria el 7 de febrero, recuperaremos la UNAE, la Universidad Nacional Docente, clave para el desarrollo, porque está formando la profesión de profesiones a nuestros maestros. Economista, si bien es cierto, sabemos usted tiene conocimiento del plan de trabajo de Arauz. ¿Qué decir a la ciudadanía? ¿De qué manera tenemos la garantía de que él no traicionará como lo hizo Lenín Moreno aquí en el país? No ha dejado traumado eso, ¿no? Hay que superar ese trauma. De nuevo le leo los del Papa. Claro, golpes así desmoralizan, hacen perder la fe. No, miren, dijo que era bueno y ha sido un traidor, un inepto total.
a no perder la fe, compañeros. Lo de Moreno, ¿quién es así? ¿Quién de ustedes es traidor? Es un caso ya patológico, un caso de estudio. En vez de un enfermo, va a inspirar unas 10 tesis doctorales de psiquiatría. No ha habido una traición así en la historia del país. Ni siquiera la de Leonidas Plaza contra Eloy Alfaro. Porque Leonidas Plaza, cuando se une con el banquero Lizardo García, al cual había derrotado en elecciones, y luego pactaron para que sea presidente Lizardo García, se unieron Leonidas Plaza, Lizardo García. Lo mismo que sucedió acá, se unió Moreno con Lasso para atacar a Alfaro, pero Leonidas Plaza siguió siendo liberal. El liberalismo se partió en dos vertientes, alfarista y placista. Acá, Moreno, no solo que pactó con Lasso, el banquero rival en las elecciones, adoptó el programa de Lasso, el neoliberalismo, y nos quebró a todos. Y el neoliberalismo más corrupto, más inepto, más incompetente, más inconsistente, más deshonesto. Entonces, superemos ese trauma. Ha traumado a las víctimas del traidor y a los titiriteros del traidor, porque nadie confía en un traidor. Lo desprecian, lo utilizan, y eso es otra cosa. Verán que cuando deje de ser presidente, la oligarquía que ha utilizado tanto a Moreno no lo dejará entrar ni en su barrio, ¿no? Es un tonto útil. Pero todos desprecian a un traidor. Y a todos traumatiza una traición de esta naturaleza que no se ha visto en Ecuador y probablemente en América Latina. Pero es un caso irrepetible. Si Andrés Arauz fuera traidor, te hubiera traicionado. 4 años de persecución, a él también lo han perseguido. Te hubiera traicionado. Entonces, no, Andrés es un tipo sano, un joven sano, como muchos de los que nos escuchan. Superemos ese trauma, esa psicosis en que nos ha dejado un traidor como Moreno. Los ecuatorianos no somos traidores, es un caso, un accidente histórico que no volverá a ocurrir, y Andrés Arauz, si fuera traidor, yo hubiera traicionado. Es una persona sana que junto a ustedes nos va a sacar adelante. Economista, también un poco haciendo referencia a lo del tema de la universidad que me recordé, ustedes dentro de la papeleta aquí en Sucumbíos de los candidatos cuentan justamente con el primer candidato que él ha venido luchando por varios años del tema de la universidad. ¿Qué decir? Córdoba. Ajá. Yo estoy de acuerdo con la universidad. Algunas veces la gente no entiende lo que hicimos. Cuando llegué a la presidencia había como 80 universidades, pero universidades de garaje, pues, que eran un desastre. Teníamos títulos hasta de ingenieros cosmétricos. ¿Cómo se llama? Ingeniero en cosmetría. De cosmético, ingeniería, imagínense. Tuvimos que hacer una veda universitaria. 5 años decir no se me crea una universidad más. Evaluar las universidades, reorganizar el sistema. Cerramos 14 universidades de garaje. Creamos una nueva ley y ahí sí que técnicamente se abran las universidades. Pero todo eso toma tiempo y se va transcurriendo el tiempo de gobierno. Y ya no alcanzamos a hacer todas las universidades que se requerían. Además, por si acaso, lo ideal sería que se empiece con la extensión de una universidad ya establecida. Ese era el plan para Sucumbíos. Por ejemplo, la Universidad Estatal Amazónica, o como hicimos en Santo Domingo, la Universidad Politécnica del Ejército, que es de las mejores, para que con la experiencia de esa universidad funcione bien desde el inicio, poco a poco se consolida y luego se independiza y pasa a ser la Universidad de Sucumbíos. Como por ejemplo con la Universidad Católica de la SUAY, que primero era una extensión de la Pontificia Universidad Católica de Quito y luego se independizó. Entonces es una manera técnica de lograr las cosas, pero toma tiempo y no nos alcanzó el tiempo. Pero yo estoy de acuerdo que se requiere una universidad de Sucumbíos, pese a que tenemos la extensión de la UNAIR, pero los chicos de Sucumbíos deben tener más alternativas, ¿no? Economista, de igual manera, ¿qué decir frente a todas las acusaciones que han vertido frente a usted, frente a lo que realizó su gobierno, que existió los cambios en cuanto a carreteras, en cuanto a educación, salud, todo esto, y que por eso me imagino que son todos también los procesos que tienen en su contra? Miren, nos hemos dejado engañar demasiado tiempo. Yo no soy el que tengo cuentas ocultas. ¿Cuántas veces me han sacado cuentas y enseguida he dicho, ábranlas? Porque el que nada de nada teme. Y estamos esperando que la abran. Dije la cuenta en el Vaticano, en Suiza. Yo he tenido cuentas en 3 países en mi vida. En Ecuador, en Estados Unidos, cuando viví ahí, del 97 al 2001 haciendo mi doctorado, y en Bélgica, nada más. No, entonces, cada vez que inventan una cuenta que en Aruba, que en el Vaticano, que en Suiza, soy el primerito en decir dónde firmo para que abran todo lo que quieran, porque sé que es mentira. Pero Lenín Moreno sí se le descubrió la cuenta hace 2 años, 100-4-10-71-378 Balboa Bank, a nombre de INA Investment, INA por sus 3 hijas, Cristina, Karina y Irina. 2 años después no abren la cuenta. No solo eso, reconoció, pero dijo que era de su hermano. Si es de su hermano, ¿por qué no le pide que la abran? Porque están las coimas porque ha recibido Moreno. Él sí ha recibido coimas, ese sinvergüenza. Está el dinero sucio, a través de sus testaferros, a Conto Patiño,
Javier Macías, que servían de lobistas, por ejemplo, con Sinohidro para construir Coca-Cola Sinclair. Y de ahí le pagaron el departamento en Alicante y los muebles en Ginebra. Todo eso ya sabemos extraoficialmente. Pero la sinvergüenza de la fiscal no le abre las cuentas. Entonces, los corruptos siempre fueron ellos. ¿Usted cree? Contrataron hasta una empresa norteamericana para que investigue nuestro movimiento financiero, nuestro movimiento migratorio. No han encontrado y jamás encontraron un dólar mal habido. ¿Quién es corrupto para enriquecer a los chinos, a los rusos? ¿Dónde está la ruta del dinero? Los corruptos siempre fueron ellos. Tengan la plena confianza. Los jóvenes que me escuchan, nuestros conciudadanos, los corruptos que sigan buscando lo que les da gana. Somos gente de vida transparente y de vida muy sencilla en lo personal. Nunca he sido codicioso, ambicioso. Si no, no hubiera metido a profesor, pues no, a voluntario un año sin ganar sueldo. Con modestia aparte, con mi formación, 2 maestrías, un doctorado, no soy muy tonto. Me hubiera metido a banquero y verá que estuviese multimillonario. Nunca me ha interesado eso. Tengo una vida muy sencilla, no tengo ni carro, ando en bicicleta aquí. Los corruptos siempre fueron ellos, pero hablemos con pruebas, porque nos engañaron. Por ejemplo, sobreprecios. No hay un juicio sobre precio. Le llamaron sobreprecio al reajuste de contrato o sobrecosto. Que si una carretera costaba 100 y se encontraba una falla geológica, había que remediarla, costaba 120. A eso le dieron sobreprecio. ¿Se acuerdan que trajeron la misión de la ONU para que revise los sobreprecios? Se fueron porque querían condicionarlo, querían utilizarlo políticamente. Contrataron supuestamente una empresa del PNUD, nunca encontró sobreprecio. Todo es mentira. Lo que hicieron fue encontrar casos de corrupción aislados y los generalizaron. Es como que si yo encuentro un cura pedófilo y digo que toda la iglesia es pedófila. Eso es corrupción también, generalizar. Pero hablemos con datos. Aquí está el correísta Banco Mundial. Estos son porcentajes de empresas que pagaron al menos una coima. Ustedes entran a la base de datos del Banco Mundial y pueden encontrar esto. 2006, 15.4% de las empresas pagaron coima. 2010, 1.7%. Llegó Moreno y empezó a crecer esto de nuevo, 5.9%. Revisen Banco Mundial. Revisen Transparencia Internacional. Y por si acaso Transparencia Internacional lo que hace es encuestas de percepción entre empresarios. Y ustedes saben que los empresarios no nos querían mucho, pero pese a eso, tienen que reconocer, aquí está, ojalá se vea bien, el avance en el Ecuador. Nosotros, Ecuador, hasta aquí es mi gobierno, solo subía en el ranking de corrupción, llegamos al puesto 150, con nosotros nos bajamos hasta el puesto 102. Luego subió un poquito, precisamente como es percepción, se descubrió el caso Refinería Odebrecht, entonces ya los empresarios, a pesar que ellos sabían que esto era más transparente, decían sí hay más corrupción, y subió un poquito el ranking. Pero fíjense, desde aquí todo lo que bajamos, no solo eso, somos el país que más avanzamos en lucha contra la corrupción de toda América Latina. Comprueben esto es Transparencia Internacional. Estos son los datos. Y 4 años no han tenido estos sinvergüenzas, ellos que son los verdaderos corruptos, echándolo con ventilador, haciéndolo creer que los corruptos somos nosotros. ¿Dónde está la plata mala vida? ¿Cuándo han sentido más corrupción? Durante nuestro gobierno, cuando iban al registro civil, cuando iban a pedir cupo en las escuelas. Ahora que todo tiene un costo, para todo hay que pagar a tramitadores, para todo hay que comprar cupos y tantas cosas, turnos. ¿Cuándo vieron sobreprecios hasta en mascarillas, fundas de cadáveres, reparto de hospitales para comprar votos? Los corruptos siempre fueron ellos. Se sabrá la verdad. Les ofrecemos hacer una comisión de la verdad, con gente internacional, no partidista, nada, internacional. Y les vamos a demostrar que esos juicios contra nosotros fue pura persecución política, fraude procesal, y que los corruptos siempre fueron ellos. Economista, sabemos que al final de su gobierno usted realizó un proyecto piloto para utilizar el gas de los mecheros petroleros para generar energía. ¿Cree que este proyecto se lo debe retomar para evitar la contaminación ambiental que produce los más de 450 mecheros que existen aquí en la Amazonía? Por supuesto, pero ¿cuál es el problema de su desarrollo? Que sí, son proyectos rentables, muy beneficiosos, pero cuestan pues en este momento. Y los beneficios se distribuyen a través del tiempo y no se traducen en flujo financiero, lo cual le crea un cuello financiero y externo, porque si lo financia con deuda externa, con financiamiento externo, le prestan 1.000 millones para esos mecheros que no quemen gas, sino que se procesen de otra forma las cosas. Bueno, probablemente el beneficio primero va a ser en 30, 40 años. Y segundo, va a ser un ambiente más limpio, menos enfermedades, más calidad de vida, que vale mucho más de 1.000 millones, pero no va a tener los 1.000 millones para pagar la deuda. Entonces hay un problema de flujo también. Ese es el problema del subdesarrollo. Hay muchas cosas deseables, pero que cuestan y que no se traducen necesariamente
en nuevos recursos para pagar lo que se gastó. Le pongo otro ejemplo, ¿no? Un programa lindísimo que teníamos, el Plan Renova. Cambiábamos los taxis viejos que consumían gasolina subsidiada, contaminaban, por carros nuevos, mejor servicio, más seguridad para el conductor, pero en 3 años se recuperaba ese carro nuevo que estábamos ayudando a financiar, el costo, el copago del Estado. Era un gran negocio para el Estado, pero tenía que pagar ahorita, pues en 3 años se recuperaba. ¿Sí me explico? Hay un desfase. Entonces ese es el problema del subdesarrollo, la pobreza. No se puede hacer muchas cosas deseables porque el costo es ahorita y el beneficio en el largo plazo, y además muchas veces ese beneficio no se traduce en dólares para pagar el costo que incurrimos ahora. Entonces hay que hacerlo poco a poco, en la medida de lo posible, pero ese proyecto hay que continuarlo. ¿De qué manera entonces, economista, garantizar un cambio? Usted hace mención justamente a Arauz, a Rabascal y a los asambleístas. No sé si nos ayuda con un tema, economista. Existe también un poco de equivocación en la ciudadanía de acá de Sucumbíos, porque hay personas que dicen que fueron de la Revolución Ciudadana, que son los candidatos de ustedes. De igual manera están los candidatos oficiales que ustedes presentaron y que se mueven en lo que se refiere a la contienda electoral con Centro Democrático. Recordar los nombres de quiénes son los asambleístas que están con Arauz, Rabascal, que todo tiene y va de la mano. Me alegro que toque ese tema, porque no sabía que sean tan descarados que se tomen nuestro nombre. No, compañeros, nadie se pierda. Ahora somos listas 1, en verdad listas 1-5, porque finalmente ya nos devolvieron listas 5, listas 1-5, pero es facilito. La papeleta va a ser bien grande, primerito, lista 1. Ya no somos listas 35, nos la robaron, están los corruptos, los sinvergüenzas, los que apoyaron a Moreno, los que se dijeron alguna vez compañeros y permitieron la persecución contra gente que saben que es honesta. Los que inclusive votaron en la asamblea para que nos quiten la pensión vitalicia y todo eso, ¿no? Sin odio, pero con memoria. No somos listas 35, somos listas 1. Y nuestros candidatos para primera asambleísta es Coms Córdoba, su alterna es Andrea Girón, segundo puesto es Adriana Perengues, su alterno es Jonathan Guamán, y tercero Kevin Vera por la Juventud, y su alterna es Verónica Gómez. Entonces no se me pierda nadie. Coms Córdoba con Andrea Girón, Adriana Perengues con Jonathan Guzmán, Kevin Vera con Verónica Gómez y listas 1. Todito 1. Dicho esto, querida Elena, los ecuatorianos y latinoamericanos siempre somos también medio noveleros, ¿no? El cambio. ¿El cambio a qué? No todo cambio es bueno. No, hay que retomar, hay que construir sobre lo construido, esos 10 años de progreso. Y por supuesto, Andrés sabrá innovar, modificar, mejorar, pero ya hay políticas que se comprobaron que funcionaban o vivían mejor, viven mejor ahora de lo que vivían antes, tan sencillo como esto. Yo le digo esto porque, créame que algunas veces hasta crea desazón, ¿no? Yo escuché una vez a un comentarista deportivo, le digo el nombre, Diego Arco, incluso eso, pero sí, Diego, es sobrino de un queridísimo amigo mío, compañero de colegio, hombre buenísimo, 13 años, compañero, Javier Arco. Un tipo que considera inteligente, un comentarista deportivo, creo de los más inteligentes. Decir en un programa de televisión, mi padre tuvo, no me acuerdo qué problema de salud, y gracias al sistema de salud del gobierno de Correa, pagamos $38 y se salvó la vida. Pero yo en el 2017 voté por Lazo porque se necesitaba un cambio. Con esa mentalidad nunca vamos a hacer eso de desarrollo. Voten por sus intereses. No voten voten por lo seguro. No voten por los aventureros, por los Pérez que le dicen que hay que invocar al sol y con eso saldremos de la pobreza, ¿no? Que va a exportar el agua, o con un banquero que gobernó con Moreno, por favor. No. Entonces, me encanta el cambio por el cambio. No, el cambio hacía mejor. Entonces, vamos al cambio, a hacer mejor lo que ya se hizo bien durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, donde todos vivimos mejor, o ya lo olvidaron. Economista, ¿qué pasará con la corrupción aquí en el país? Sabemos que Ecuador está lleno de corruptos, claro ejemplo, la Asamblea tiene baja credibilidad por toda la venta de hospitales, todas las mafias que han salido dentro de la Asamblea Nacional. Sin desmoralizarnos, porque no somos inferior a ningún pueblo del mundo, sí hay que reconocer esa realidad. Y lamentablemente la corrupción es tolerada socialmente. Yo le cuento una anécdota, y algunas veces las anécdotas son más decidoras que estadísticas y cosas así. Cuando se nombró hasta se me fue el nombre, Alex Bravo, gerente de la refinería por parte de este señor Carlos Pareja Yanuseli, que se acuerda que lo trajeron en el 2018 y dijeron, ahora sí se va a saber todo. Todavía estamos esperando que se sepa todo.
¿Se acuerdan o no? Traen avioneta, 2017-2018, que se venía a entregar porque estaba fugado en Miami. Ahora sí, con Moreno hay garantías, hay independencia judicial y los medios de comunicación. Y ahora sí va a hablar todo, va a saberse todo. Todavía estamos esperando pues que se sepa todo, para que vean cómo nos engañan. Pero en todo caso, cuando este sinvergüenza nombra a Alex Bravo, gerente de la refinería, yo no conocía a Alex Bravo. Ni lo conozco, no recuerdo haberme nunca reunido con él, pero me puse muy contento. Una persona joven y esmeraldeña. Él era funcionario de la refinería. Por primera vez, un esmeraldeño, gerente de la refinería que está en Esmeralda. Entonces me puse contento. Resulta que salió un sinvergüenza completo. Pero un sinvergüenza que cuando se casó, hizo tremenda fiesta, el catering lo trajo de Quito, despilfarrando plata, era evidente que estaba robando, pero todo el mundo fue a la fiesta. La High Society de Esmeralda fue a la fiesta y sabían que estaban robando. Entonces se tolera mucho la corrupción. La lucha contra la corrupción es la lucha de todo un pueblo y además sin caer en absurdos que sirve tal vez para aliviar nuestra conciencia, pero no resuelve nada. Que cuando a alguien se lo acusa ya es culpable y con eso yo mientras más lo critique, mientras más despedarse me siento mejor. No, está siendo corrupto también, porque existe lo que se llama la presunción de inocencia. Con seriedad, a no telar la corrupción. Cuando hay prueba de que alguien es corrupto, debe tener una sanción moral, no solo legal. Pero por supuesto tampoco participar de esa corrupción sabiendo que está robando. Voy a su fiesta de matrimonio, al bautizo, a la primera comunión, cuando es evidente que le está robando a todos los ecuatorianos. La lucha contra la corrupción es la lucha de todo un pueblo. Agradecemos, economista, por el tiempo que nos ha brindado. Quedan todavía temas por seguir consultando, seguir viendo y analizando la situación, cómo avanzamos aquí en el país. ¿Qué mensaje, economista, dejar a todos sucumbidos y al país entero que le miran a través de nuestra página de Facebook de Ecovisión? Termino por donde empecé. Les decía yo que he tenido una vida dura, no es el momento más duro de mi vida, sé luchar y tengo la certeza que venceremos, sus mentiras se derrumbarán. Soy un optimista enfermizo y espero que esa enfermedad sí sea contagiosa. A mantener el optimismo, como nos dice el Papa también, a no dejarnos desmoralizar. Somos gente buena, que juntos demostramos del 2007 al 2017 que podemos construir un futuro mejor. Cada día había prosperidad. La situación es muy dura, no quiero engañarlo. Se los dije, la peor crisis de la historia. No es momento de izquierda-derecha, correísmo, anticorreísmo, ricos, pobres, no. La tragedia que vivimos exige el amarillo, azul y rojo, que vengan los más capaces, con las políticas comprobadas, y en el 2025, si quieren, votan por el más simpático, por el que quieran, por su preferencia, por el amigo, por el familiar. Pero ahorita hay que recuperar la patria, hay que votar todos listas uno. Recuperamos el país en el 2025, te insisto. Los anticorreístas votan por quien quiera, pero anticorreístas, correístas, izquierda-derecha, a votar por recuperar la patria. Nos han hecho demasiado daño, la destrucción es muy grande, es tan fácil como preguntarse cuándo vive mejor, ahora o durante el gobierno de Correa. Si es durante el gobierno de Correa, el próximo febrero todito uno. Yo le deseo a cada uno de ustedes dentro de las circunstancias, lo duro del momento, una feliz Navidad, que viene sobre todo de estar en paz con uno mismo, en unión de sus familias, ojalá estén bien, se hayan cuidado de la pandemia, síganse cuidando, y que tengan fe, que el 2021, si es que tomamos la correcta decisión el 7 de febrero, tendremos un año mucho mejor, un país mucho mejor, y como hicimos en el 2007, volveremos a recuperar juntos ese futuro. Gracias a usted, Elena, gracias a Sucumbíos, gracias a la Amazonía, gracias a la patria entera. Un inmenso abrazo. Muy amable, economista. Esta fue la entrevista con el economista Correa. Hemos hecho un análisis de todo lo que ha pasado aquí en el país. Muy amable. Gracias a usted.